Damos continuidad a nuestra agenda con la intervención del doctor Jaime Córdoba Triviño, la constitucionalización del derecho. El doctor Jaime Córdoba Triviño es abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de especialización en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. Es profesor de distintas universidades en el país, autor de varias obras relacionadas con temas jurídicos. Igualmente, ha sido profesor invitado de las Universidades Autónoma de México, Católica de Quito y de Estocolmo en la Cátedra de Derecho Penal y Derechos Humanos. Entre los cargos desempeñados se destacan: magistrado de la Corte Constitucional y presidente de la Corporación, defensor del pueblo, vicefiscal general de la Nación, procurador delegado penal ante la Corte Suprema de Justicia, procurador delegado para los derechos humanos, conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ombudsman, asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, juez penal de Bogotá. Bienvenido, doctor. Mi saludo muy especial a todos ustedes, mi testimonio de gratitud por su presencia y fundamentalmente por la invitación señaladísima, honrosísima, de Legis Editores, de la doctora Marta Penén, de su presidente y del director de ámbito jurídico. Mi saludo afectuoso, fraterno, profesor Danilo Rojas, quien ya se ha llevado buena parte de lo que yo iba a decir y lo ha hecho con tanta propiedad y con tanto valor académico que eso en parte me alivia. Pues la constitucionalización del derecho, tema del cual hace algunos años no se hablaba en Colombia. Podríamos decir, no existía esa categoría, ni existían trabajos académicos sobre el particular, ni una reflexión sobre el punto, porque el derecho, la concepción de la teoría jurídica y el derecho iban por los caminos de una vieja discusión, que aquí la ha recordado el profesor Rojas, entre el justnaturalismo y el positivismo. Particularmente propongo, para desarrollar el tema, vincularlo a dos elementos concretos. Uno, que ha sido la gran transformación del derecho en el siglo XX, a partir del siglo XX, que es la idea, la teoría, de concebir la Constitución como norma, la Constitución como norma jurídica. Y segundo, el papel central del Tribunal Constitucional. Pensarán ya ustedes de entrada que ello se parece mucho al título de una obra que ha sido bestseller de la reflexión académica en el mundo del profesor Eduardo García Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Pero a riesgo de no duplicarlo y no cansarlos con teorías que ustedes de suyo conocen, quiero señalar que ese tema de la constitucionalización del derecho, que no agotaremos y respecto al cual, confieso, no tengo pretensiones académicas, sino de diálogo con ustedes, tiene indudablemente un impacto sobre la teoría jurídica, pero tiene y ha tenido y seguirá teniendo, es mi criterio, un impacto sobre el derecho legislado, sobre la función de los parlamentos, del Congreso, del legislador, en la función del juez, obviamente en la sociedad y también, quien lo creyera, en la enseñanza del derecho. Para recrear un poco el tema, pensemos, sé que aquí todos los abogados que están, doctores y doctoras, son más jóvenes de quien les habla, por lo menos lo presumo, pero algunos de ustedes recordarán
a nuestros viejos profesores en el aula de derecho penal, de derecho laboral, de derecho administrativo, de lo que fuera, comenzar el discurso, quizás su cátedra inaugural, con las categorías propias del derecho que están aplicando. ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Qué es el derecho penal? Y sus referentes propios y próximos. Pero hoy eso ha cambiado, o quiero pensar que comienza a cambiar, porque todos sin excepción hacen una pausa en esta línea maravillosa para decir lo primero que tenemos que plantear son los puntos de contacto, los fundamentos constitucionales del derecho laboral, del derecho penal, del derecho administrativo, etcétera, etcétera. Y eso, ni más ni menos, es, como dirían los penalistas, un indicio grave, pero muy bueno, de que se ha iniciado en serio el proceso de constitucionalización del derecho desde las aulas universitarias. Probablemente existan excepciones, probablemente así será. Creo importante, en consecuencia, para reflexionar sobre todos esos puntos, referirnos un poquito al origen de quien tiene un cierto protagonismo, no sé si en clave del activismo judicial, y en eso comparto la idea del profesor Danilo Rojas, de que cuando se habla de activismo judicial no se sabe si se está elogiando o vilipendiando al juez, porque depende la concepción con la que nos asomemos al punto. Pero yo sí creo que, como resulta un trabajo interesantísimo del profesor español don Eliseo Aja, muchas de las cuestiones del debate contemporáneo del derecho, del papel central del Tribunal Constitucional en la constitucionalización del derecho, tiene que ver precisamente con las tensiones que presenta el rol y la función de los tribunales constitucionales, particularmente con el legislador, pero no únicamente con el legislador. Quiero decir que hoy la fuerza importante de la constitucionalización de derecho a través de las decisiones y del rol y de la función de los tribunales constitucionales produce tensión con todos los poderes, con el poder judicial, aquí ya se ha hecho referencia, desde luego con el poder legislativo, con el poder ejecutivo y también con los poderes privados. Y a eso nos vamos a referir un poco más adelante. Entonces, si nosotros queremos auscultar los orígenes de esa clave de las tensiones, podría ser conveniente mirar cómo en el origen mismo de los tribunales constitucionales y de manera más particular en el origen del control judicial de las leyes, la judicial review, es cómo podemos encontrar ese tipo de claves. Y todos sabemos, no haré esa historia en extenso, de que particularmente en los Estados Unidos se implantó a principios del siglo XIX esa revisión judicial de las leyes, con la famosa sentencia del juez Marshall, que en el caso de Marbury versus Madison, que nos lo han enseñado a todos en clase y que ahora lo replicamos a nuestros estudiantes, pero creo que hay un punto muy importante, porque ese es un hito histórico a partir del cual se introduce quizás una excepción al sometimiento de los jueces a la ley y por esa vía los convierte en controladores de su constitucionalidad. Claro que en el caso de los Estados Unidos fue favorecida, sin la menor duda, por una constitución rígida y por el sistema jurídico del common law y el sistema federal que exigía especialmente resolver las frecuentes contradicciones entre las leyes federales y las leyes estatales. Pero ahí, doctoras y doctores, surgió una primera y gran tensión, es decir, tratar de resolver una pregunta básica en la teoría jurídica y del origen del control constitucional, es si los jueces se pueden oponer a la aplicación de una ley aprobada nada más y nada menos que por los representantes del pueblo.
Y entonces se pregunta si esa oposición a la ley aprobada por el órgano de representación popular viola el principio de mayoría, muy propio y muy característico del Estado liberal. Hoy sabemos que esa discusión no ha terminado, aún se escuchan reacciones de ese tipo. Yo recuerdo, y porque estoy en un diálogo informal, voy a ser un poquito desordenado, cuando la Corte Constitucional profirió la famosa, muy controvertida, desde luego, sentencia sobre la permisibilidad legal del aborto en casos excepcionalísimos, pues alguien, quizás un prelado respetable de la iglesia mayoritaria, dijo: la sentencia se opone a la concepción de 46 millones. ¿Cómo 9 señores no elegidos democráticamente pueden proferir una decisión contra el querer o el sentimiento de 40 millones de personas? Igual cuando se discutía algún referendo que permitía, buscaba la permisión constitucional de una reelección presidencial, de un presidente con gran favor de las mayorías del pueblo colombiano. Pero indudablemente el contraargumento que se expuso fue muy sencillo y muy pragmático. Es que lo que debe garantizarse es la supremacía de la Constitución frente a una ley del legislador, por algo muy simple, porque lo contrario, pues ello implicaría admitir simple y llanamente que una ley ordinaria puede modificar la Constitución. Y todos recordamos que el tema en Europa entra muy tarde, quizás con un siglo de retraso, y fueron vanos, fallidos los intentos de Sieyès y de Tocqueville, que formularon la necesidad del control de los parlamentos en clave de la supremacía constitucional, pero no en Europa al principio. Europa fue refractaria, fue resistente, y se mantuvo por mucho tiempo ese criterio de la prevalencia de las leyes aprobadas por el Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento precisamente expresaba o expresa la voluntad del pueblo, de la nación, y en consecuencia, como lo recordaba el profesor Danilo en esta mañana con ustedes, los jueces deberían limitarse simplemente a aplicar las leyes, a hacer la boca de la ley en la expresión conocida de Beccaria. De tal manera que la adaptación durante el siglo XIX de ese sistema norteamericano de la Judicial Review en Europa era más o menos que imposible, porque entre otras cosas las monarquías gobernantes consideraban simplemente a la Constitución como una concesión del rey, no como un pacto político. Se hablaba de las cartas otorgadas y solo sería hasta finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX que se establecen auténticos sistemas constitucionales. Pero se hacía en todo caso muy fuerte la idea de que el Parlamento es soberano, que la ley es el resultado de la racionalidad del sistema jurídico y fuente de legitimidad de los demás poderes, incluidos los jueces, lo cual, insisto, implicó un fuerte rechazo a la idea de que los jueces pudieran decidir sobre la validez, es decir, incluso sobre la justicia de las leyes. Pero llega el control concentrado, y con una consecuencia distinta a Europa, porque la consecuencia de la sentencia del juez Marshall era la posibilidad o potestad del juez de inaplicación de la ley inconstitucional, en tanto que el control concentrado de las leyes en Europa, que surge por razones muy particulares, entre otras por la necesidad de anular leyes contrarias a la distribución de competencias entre la federación y los cantones o los Länder, como en el caso de Suiza y de Alemania, transmite un poder distinto al juez, controlador de las leyes, en clave de supremacía constitucional,
que ya no es solo la de inaplicar la ley, sino la posibilidad incluso de anular la ley. También todos recordamos que tal vez fue Kelsen, a quien siempre se menciona en estos temas, y quien había sido magistrado del Tribunal Constitucional austriaco, en una célebre conferencia, muy conocida conferencia ante los más destacados profesores alemanes de Derecho Constitucional, tendría el profesor Kelsen, y mutatis mutandi, como dicen ustedes los abogados, el mismo susto que tienen ustedes siempre de enfrentarse ante un auditorio muy calificado, la pasada al tablero de Kelsen muy fuerte ante los profesores constitucionales de derecho alemanes, donde él propone esa famosa teoría de un modelo de tribunal constitucional que iba más allá de la concepción original del Tribunal Constitucional austriaco, al cual había pertenecido, como decíamos, y cuya pretensión es que ese tribunal fuera válido para toda Europa, y denominó su ponencia el Tribunal Constitucional como legislador negativo, con lo cual, desde luego, planteaba una diferencia muy clara con el sistema norteamericano, porque el tribunal estaría investido de la capacidad de anulación de las leyes inconstitucionales. Y Kelsen planteó las claves y las características del Tribunal Constitucional que hoy explican muchas de las cuestiones que debatimos en estos foros. El tribunal tiene que ser independiente. A mí me parece que ahora en estos tiempos, doctor Danilo Rojas, doctora Marta Penén, en los tiempos precisamente de las crisis, pues yo creo que en medio de la debilidad que supone el juez, un poder que le transmite paradójicamente debilidad, al mismo tiempo debe tener una fortaleza enorme, y lo planteó con toda claridad Kelsen. Al margen del origen de los jueces, la independencia. Y la independencia frente a todos los poderes, incluidos los poderes privados, pero sobre todo independencia frente a la política en sentido amplio. Claro, en el sistema norteamericano ustedes saben que el presidente de la República postula directamente a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y el Congreso valida esa postulación o la rechaza, y entonces el presidente tendrá de Estados Unidos que postular otro magistrado hasta que el Congreso de los Estados Unidos elija, pero tienen origen en el Ejecutivo. Y uno difícilmente podría decir que la Suprema Corte de los Estados Unidos no es una corte no independiente. Se recuerda la famosa anécdota del presidente Eisenhower, a quien le preguntaban que si él había cometido algunos errores que él pudiera recordar durante su mandato. Y el presidente Eisenhower dijo: sí, me acuerdo de 2 errores, o reconozco 2 errores, que están sentados en la Corte Suprema. Claro, se refería, doctor Danilo, uno al magistrado Warren, a quien usted hizo mención, y el otro al magistrado Brennan, que habiendo sido republicanos muy activistas, finalmente fueron jueces de avanzada. Y entonces el presidente Eisenhower estaba muy molesto. Pero ese es un signo de la independencia de la cual nos había hablado el señor Kelsen en esa famosa conferencia, en la que señalaba además que el objeto del control debían ser no solo las leyes, sino también los reglamentos, los reglamentos con fuerza de ley, los tratados internacionales. Ya nos habló de los efectos erga omnes de las sentencias, el carácter pro futuro,
la posibilidad incluso de modular los efectos temporales de las sentencias de constitucionalidad para evitar eso que conocemos en la teoría jurídica como la vacatio leyes, etcétera. Pero frente particularmente a la crítica de que el Tribunal Constitucional planteaba una invasión al legislativo, a la soberanía del Parlamento, a la soberanía de la ley, entonces a Kelsen se le ocurrió mencionar que el Tribunal Constitucional propiamente no cumplía una función jurisdiccional, porque al anular la ley lo que estaba haciendo era dictar una ley, pero con signo negativo, una norma general. Y entonces, de lo que hablaba Kelsen era de una suerte de reparto legislativo. Hoy ya sabemos cómo los tribunales constitucionales, los que surgieron en la posguerra europea, hasta el día de hoy, incluido nuestro Tribunal Constitucional, en eso yo suscribo la tesis del profesor Rojas, en el sentido de que los tribunales constitucionales no solo son los tribunales de signo negativo en la concepción kelseniana, sino que a través de distintos mecanismos son también un tribunal o legisladores positivos. A eso me referiré un poquito más adelante para articularlo con el tema del legislador, de la constitucionalización del derecho. En lo que no tuvo mucha suerte Kelsen fue en su propuesta, que entre otras cosas lo hizo para ampliar la legitimación que requiere el Tribunal Constitucional para desempeñar semejante poder, el poder de anulación de la ley. Él propuso la acción popular pública, pero al observar los riesgos posibles de acciones temerarias o de una sobrecarga del Tribunal Constitucional sobre el cual se le hizo caer en cuenta al profesor, entonces eso determinó que él mismo reconociera que era mejor confiarle la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional a ciertas autoridades o a minorías parlamentarias, o incluso que pudiera el Tribunal Constitucional aprender de oficio la revisión judicial de la ley. Años antes, desde luego en Colombia ya teníamos la acción pública e inconstitucionalidad, desde el año 10, quienes han estudiado con detenimiento este punto suelen decir que incluso la Constitución venezolana un año antes ya la tenía. Pero ¿qué surgió a partir de ahí? Una dinámica muy interesante con el surgimiento de las constituciones de la posguerra, porque, como lo recuerdan distintos autores, la Segunda Guerra significó particularmente una victoria del modelo democrático sobre el fascismo, implicó una extensión de las libertades de los ciudadanos y la constitucionalización del principio social del Estado, tema muy importante, las amplias declaraciones del derecho y también, hay que señalarlo, el reconocimiento y la consagración del Tribunal Constitucional como un elemento básico, clave de todo el andamiaje constitucional. Y así ocurrió en la Constitución alemana del 49, en la de Italia, en la de Austria, y claro, mucho más adelante, cuando las condiciones políticas particulares se lo permitieron, ello ocurrió en Grecia, en Portugal y en España, como todos sabemos, en la Constitución del 78, la Constitución democrática después del franquismo, que es un referente histórico, un antecedente histórico muy importante de la Constitución de 1991. Pero obviamente también se produjo un reforzamiento de la Constitución al establecerse como garantía mutua del respeto de las reglas de juego democrático y a los derechos y a las libertades reconocidas en la propia Constitución. De alguna manera, los tribunales adquieren una dinámica, constitucionales, adquieren una dinámica particular, porque no solo son tribunales de constitucionalidad, es decir, para la función del control abstracto, sino que también adquieren otro papel, otra función, que es la de ser
tribunales de derechos humanos o tribunales de garantías. En el caso colombiano lo vemos con toda nitidez cuando la Constitución le da la función de la revisión eventual de los fallos de tutela, es decir, que esa reconducción total a esa revisión eventual erige, es mi criterio, al Tribunal Constitucional también en un tribunal de derechos y en un tribunal de garantías. Sea como fuere, los tribunales constitucionales han adquirido hoy sin duda esa enorme proyección, con signos, con rasgos nuevos, pero siempre en esa línea de la dinámica del Estado social y democrático y del impacto de derechos. Insisto, es una pieza clave también del equilibrio de poderes, del sistema de pesos y contrapesos, del check and balance, que define muy bien el Estado constitucional, y creo además que los tribunales en su propia dinámica han producido no pocos cambios en el conjunto del sistema de políticas públicas, tema al cual se refería el profesor Danilo Rojas, diciendo esa es la faceta dura del activismo judicial, el impacto en las políticas públicas, como los servicios públicos, educación, seguridad social, en temas tan controversiales como la intervención del Estado en la economía, en el sistema penitenciario, en el control de los estados de excepción, en fin. Comienza una dinámica orientada y ordenada a redimensionar todas las instituciones y todos los poderes por una razón muy simple que interpretan y aplican muy bien los tribunales constitucionales. Es que todos los poderes, por muy grandes que sean, por muy importantes que sean, todos los poderes están sujetos al imperio de la Constitución y existe alguien, un órgano, que controla esa sujeción de todos los poderes y de todas las manifestaciones del poder. Nuestro Tribunal Constitucional, evidentemente, ha aplicado ese principio de sujeción a la Constitución, incluso en el tema límite más crítico del ejercicio del poder, que es cuando el presidente de la República, en un modelo presidencialista, apela a la declaratoria de los estados de excepción. Y la Corte Constitucional, contrario a lo que venía siendo la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dio un gran paso, siguiendo, entre otras cosas, la concepción del profesor Manuel Aragón Reyes, que tiene escrita una de las lecciones más hermosas y elocuentes de la teoría jurídica en su famosa obra sobre el poder y la Constitución. Y es que aún en esos casos, el acto declaratorio de los estados de excepción no puede ser un acto discrecional, un simple acto de poder, porque ese acto siempre es un acto reglado, sujeto a presupuestos jurídicos de orden constitucional, y eso exige un control jurídico material. Y ahí comienza una historia distinta, muy importante, en el clave de la constitucionalización del derecho. Es decir, que los tribunales constitucionales le apuestan a constitucionalizar, vale decir, a sujetar al imperio de la Constitución el poder límite del presidente de la República, aún en regímenes presidenciales, es decir, en la declaratoria de los estados de excepción. Y también se redimensionan todas las instituciones, y los derechos constitucionales, que es muy importante, se extienden a todas las esferas de la vida, se le da importancia constitucional a nuevos sujetos, a nuevos colectivos. Hay una nueva dimensión gracias al trabajo de los tribunales constitucionales, y en eso el trabajo consistente de nuestro Tribunal Constitucional al principio de igualdad, que le ha apostado por una transformación significativa del paso del principio de igualdad formal a la igualdad material. Y todo eso, desde luego, en un escenario en el que se plantea un nuevo rol para los jueces y la jurisdicción
tema sobre el cual escuchamos ya al profesor Danilo Rojas. Y uno debería preguntarse cómo esa extensión y profundización de la democracia ha incidido directamente en las funciones y actuaciones de los tribunales constitucionales. Uno podría decir que hay unos elementos muy importantes para advertirlo. Uno sobre el cual quiero detenerme al final de esta conversación con ustedes: el recurso constitucional de amparo. En su punto más crítico, llamémoslo en los términos colombianos, tutela contra decisiones judiciales, y llamémoslo en su punto aún más crítico, tutela contra decisiones de los órganos límites de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción contenciosa administrativa. Tema que no es único de Colombia, ya lo sabemos, como el tema ha sido planteado y desarrollado también en Alemania, Austria, España, Italia, etcétera, etcétera. El incremento cuantitativo y cualitativo del principio de igualdad, que ya referimos, la protección de los derechos que lleva al control de las leyes, nuevas categorías jurídicas de las cuales no se tenía noticia en el derecho, ni en su enseñanza, ni en su práctica. Bueno, el tema del bloque de constitucionalidad, que es el punto quizás más alto, de más alta estructura jurídica en el proceso de constitucionalización del derecho, pero otras categorías antes inexistentes, como el mínimo vital, el estado de cosas inconstitucional, etcétera, etcétera, y nuevos tipos de sentencia, que no solo implican un tipo de poder grande en cabeza de los tribunales constitucionales, sino una posibilidad de transformar el derecho y transformarlo en clave de hacerlo y decirlo bajo la óptica de las reglas, de los valores, de los principios y de las normas constitucionales. Las sentencias interpretativas, aditivas, manipulativas, condicionadas, etcétera, etcétera. Cuando un tribunal constitucional acude como método para solucionar conflictos duros y complejos, interpretar las leyes, por ejemplo, conforme al principio de la mayor efectividad de los derechos, conforme al principio pro homine, está constitucionalizando muchas facetas del derecho, y lo hace en la clave precisamente de la sujeción al imperio y a la supremacía de la Constitución, con todo lo que la Constitución implica. De tal manera que hoy podríamos decir algo que puede resultar molesto para algunos. Es que la ley aprobada por el Parlamento, que representa al pueblo, pero si es que no se discute eso, nuestro Congreso, los parlamentos, siguen y seguirán siendo órganos de representación popular, pero ya no es soberana, como en el modelo del Estado liberal. Porque, por una razón simple, porque los tribunales constitucionales pueden reinterpretarla, corrigiendo incluso la decisión del Parlamento y creando incluso una nueva norma, o recomendando una nueva norma al Congreso, exhortándolo para ajustar su decisión a los preceptos constitucionales. ¿Qué es lo que acabó de pasar con la sentencia relativa al matrimonio igualitario? Sí, con una cierta dosis de ambigüedad que ha generado un problema, pero esa es una manifestación del poder de la Corte, de los tribunales constitucionales, para hacer y decir o recomendar el derecho en términos y en claves constitucionales. Obviamente, todo eso genera graves tensiones, como lo señalamos antes. Con el legislativo varios, para el caso colombiano. Cuando el Tribunal Constitucional revisa la ley por posibles vicios formales,
pues hay una tensión. Y entonces suele criticarse al Tribunal Constitucional por utilizar una tesis demasiado estricta para declarar estos vicios incluso en contra del principio de la sustancialidad de las formas. Pero a veces, o casi siempre, no son cosas menores, son elementos sustanciales que comprometen la identidad constitucional de la democracia, del debate parlamentario y del proceso de formación de la ley. ¿Cómo va a ser un asunto menor el tema de los quórum, de las mayorías para decidir, del aviso previo para la votación de un proyecto de ley cuando están comprometidos principios constitucionales de enorme importancia en ese debate parlamentario? Porque la Corte aplica un principio con lo cual pretende constitucionalizar el proceso de formación de la ley, y es la sujeción de ese proceso al famoso principio democrático, que en una de sus vertientes significa que si bien el legislador es soberano para expedir la ley, e insisto que eso no está en discusión, no puede hacerlo de cualquier manera. Tiene que hacerlo siguiendo un procedimiento preestablecido, y dos, algo que resulta muy importante y lo cual defiende con vehemencia el Tribunal Constitucional, los derechos de las minorías. Y en este caso de las minorías parlamentarias. Es cierto, la ley se aprueba por las mayorías, pero con respeto de las minorías. Y pretermitir ese respeto de las minorías, pues legitima al tribunal para anular la ley. Pero ha habido otros inconvenientes, otras tensiones, el control de constitucionalidad incluso de los actos legislativos, por incompetencia del Congreso para sustituir total o parcialmente la Constitución, y reconozco que es un tema muy complejo, muy difícil. El control material de las leyes a través de los distintos tipos de sentencias, ya lo habíamos mencionado. Con el Ejecutivo hay múltiples encuentros por el control de leyes de contenido económico, por el impacto en políticas macroeconómicas, como en el tema de presupuestos, salarios, pensiones, impuestos, regalías. Ya habíamos mencionado el control de los actos declaratorios de los estados de excepción, con los poderes privados, etcétera, etcétera. Por eso me parece muy importante recoger alguna reflexión que han hecho algunos profesores, incluso a través de importantes publicaciones de la editorial Legis. Algunos dos trabajos que yo suelo recomendar en el análisis de este tema, que es el trabajo del profesor Vila Casado y del profesor Cepeda Espinosa, en el sentido de que particularmente el rol y función del Tribunal Constitucional ha ejercido una influencia sustancial sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho y la transformación del ordenamiento jurídico en clave de la constitucionalización del derecho, pero que lo podemos ver a través de los siguientes elementos. Uno, porque en realidad sí, a partir de esa jurisprudencia, se ha dado y se viene dando un cambio fundamental en el enfoque interpretativo general del derecho y de los problemas jurídicos. En segundo término, porque precisamente ha venido dando una profunda incorporación del derecho constitucional a las ramas penal, administrativa, incluso en el derecho privado, en el derecho económico, en el derecho de minas, etcétera, etcétera. Tema que incluso ya ha trascendido al poder de definición de la ley del Congreso de la República. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llega el proceso de constitucionalización del derecho al propio legislador? Yo suelo recurrir a un ejemplo que me es más familiar, el Código Penal. En Colombia regía el Código Penal
de 1980, que además no era una ley, sino un decreto con fuerza de ley, en tiempos de la Constitución derogada, y uno podía recordar que el primer artículo de ese Código Penal era el principio de legalidad, y enseguida los principios de tipicidad y los principios típicamente penales. El primer código en tiempos de la Constitución del 91 y después de 5 años de jurisprudencia constitucional, la ley, soy malo para los números, 595, 599 del año 2000, y me apena no recordarlo, pero el principio con el cual inicia el código y su catálogo de principios generales, todos son principios constitucionales. El principio de dignidad humana, el principio de integración, que es el principio del bloque o la teoría del bloque de constitucionalidad, y los fines constitucionales de las penas, etcétera, etcétera. Ese es un rasgo visible de la constitucionalización del derecho en diversos campos. Pero también la transformación de las leyes en las distintas parcelas del ordenamiento jurídico tras una lectura continua de la jurisprudencia constitucional. Alguien me decía, hablando también del tema penal, del Código de Procedimiento Penal, que aquí nos inauguraron diciendo que habíamos entrado en la era del sistema penal acusatorio, puro, quizás copiado del modelo norteamericano. Finalmente, como que pareció más bien copiado el de Puerto Rico, pero no importa. Y entonces, muy orgullosos, sus autores lo presentaron como tal, un nuevo modelo acusatorio, muy puro, y resulta que tras los primeros 20 o 30 fallos de la Corte Constitucional, el modelo del sistema penal llamado acusatorio no fue sino un sistema penal de tendencia acusatorio ajustado al bloque de constitucionalidad, a los principios y valores constitucionales. Y de su concepción original, créanme porque es así, quedó realmente muy poco. Pero la constitucionalización del derecho también tiene que ver con el rol de los tribunales constitucionales que han permitido introducirnos a temas y debates contemporáneos al constitucionalismo colombiano, al surgimiento también gracias a la tutela de un nuevo tipo de jurisdicción, que algunos de sus autores lo llamaban una jurisdicción de la equidad, quizás por referencia a la doctrina de Rawls. Algo que mencionó el profesor Rojas, la introducción al sistema jurídico de los precedentes judiciales, en un sistema de tradición romano-germánica, porque tiene toda razón el profesor Danilo Rojas. La modificación al código administrativo y del proceso administrativo, que introduce desde el punto de vista del derecho legislado de manera nítida la sujeción al precedente, a la jurisprudencia de las altas cortes, que ya tenía sus precedentes, pues tiene sus signos y rasgos más distintivos en la jurisprudencia que inicia en esa materia en el año de 1992 y que termina señalando la fuerza vinculante del precedente constitucional por una razón muy fuerte, porque el Tribunal Constitucional es el intérprete autorizado de la Constitución. Y desde luego que se ha generado también un impacto visible en el campo político. La Constitución ha dejado de ser también ese código abstracto, ha permeado la vida social, ha impactado la vida de los colombianos, la intensificación de la judicialización de la política, ha modificado en ciertos casos el equilibrio del poder social y político, al otorgar evidentemente más poder a los débiles, a los vulnerables, a los marginados, cuando estos no cuentan con un derecho constitucional que los protege.
se ha producido avances jurisprudenciales más allá de la tradición occidental actual. Y uno lo ve eso perfectamente en el campo de la autonomía personal, de la discriminación sexual, de la exclusión social, en el tema del aborto, de la dosis mínima, de la eutanasia, de los derechos de los homosexuales, de los derechos reproductivos, que siguen siendo polémicos, pero que nos asoman a un proceso nuevo, distinto y vigoroso. Y nos asoma también a los debates contemporáneos, uno particularmente que para mí tiene enorme importancia, que es el debate sobre el multiculturalismo y el derecho a la diferencia colectiva, y que lo podemos traducir en una expresión muy profunda de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, y que se expresa como el diálogo intercultural entre culturas igualmente dignas. Y ese proceso pasa por la exigibilidad de los derechos sociales, por el mínimo vital, el estado de cosas inconstitucional, la consideración del derecho de salud como derecho fundamental, la conexidad con los derechos fundamentales, la transmutación de los derechos, la aplicación de las disposiciones sobre derechos fundamentales a las relaciones entre particulares, el estatus activo de los derechos fundamentales, no solo contra actuaciones arbitrarias, sino también para exigir actuaciones positivas por parte de las autoridades para satisfacer necesidades. Y uno diría que es un poder muy grande, muy riesgoso, muy peligroso, porque entre otras cosas, el Tribunal Constitucional es otro signo de la constitucionalización del derecho, en la clave de la función y rol del tribunal, dice, se ocupa de todos los temas. ¿Cómo es ello posible? El otro día, bueno, ya hace algunas semanas, oyendo alguna de estas emisoras que tanta influencia pretenden tener sobre las decisiones de los tribunales, decían, pero ¿será que les sobra el tiempo a los magistrados de la Corte Constitucional que acaban de decidir un caso sobre si los ciudadanos pueden llevar una mascota o no en el Transmilenio? Pues sí, el punto es que, lo decía el profesor Cepeda en una conferencia muy célebre, es que la agenda de la Corte Constitucional no la pone la Corte Constitucional, la ponen los ciudadanos. Y eso es un signo también muy vital de la democracia y de la fuerza de nuestro control constitucional abstracto y concreto. Y la Corte se ocupa necesariamente de todos los temas. Y al ocuparse de todos los temas relativos a los tesoros submarinos hasta la órbita geoestacionaria, porque sobre todo eso hay sentencias de la Corte, e incluso sentencias condicionadas que modifican la decisión del Parlamento y la modifican en clave constitucional, pues se pronuncia el tribunal inexorablemente. Y ya el tiempo me han dicho que ha terminado, pero quiero hacer una reflexión final, dado que ese tema se está debatiendo y se pretende revivir de manera ni siquiera muy amable por el Consejo de Estado, por algunos consejeros, sobre un tema vital en el proceso de constitucionalización del derecho, que es el control constitucional de las sentencias judiciales. Y en ese punto quiero señalar que quizás ese va a ser, es y seguirá siendo el punto más elocuente de la sujeción de todos los poderes al imperio de la Constitución, al respeto de los derechos fundamentales, porque no puede haber ningún poder por fuera de la Constitución. Y no puede haber más intérpretes autorizados sobre la Constitución y los derechos constitucionales fundamentales que el Tribunal Constitucional, con mucha pena. Porque si otros pretenden serlo en nombre de la seguridad jurídica, el mayor atentado a la seguridad jurídica es plantear la tesis de distintos intérpretes, es decir, de distintas constituciones. Por ahora no más y muchas gracias.